El Global Forum on Cyber Expertise es una organización que creo aún no es muy conocida en la región, excepto en algunos círculos muy específicos. Fue creada hace 10 años por el gobierno, fue una iniciativa liderada por el gobierno de los Países Bajos, contó con el apoyo de alrededor de 40 entre gobiernos y algunas empresas del sector privado, la mayoría eran gobiernos. Hoy hay más de 260 miembros y partners, em, y tiene presencia mundial. ¿A qué se dedica el Global Forum on Cyber Expertise? Que se conoce simplemente como el GFCE. Vamos a ver exactamente. ¿Cuál es la visión del GFCE? Es buscar un mundo libre, abierto y seguro, que sea seguro digitalmente. La misión del GFCE es fortalecer la cooperación internacional en la creación y el fortalecimiento de capacidades y el expertise o la experticia en capacidades en específicamente ciberseguridad. Y hay unos objetivos estratégicos, que si ustedes en algún momento han trabajado o han recibido entrenamientos o apoyo internacional en temas de ciberseguridad, habrán podido ver que hay duplicación de esfuerzos con mucha frecuencia. Se encuentra que algún país donante, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido o la Unión Europea, hace una donación de recursos para proveer al país tal de entrenamiento en un tema específico. 2 meses después llegan, llega un equipo diferente de entrenadores con fondos que vienen de otro país para entrenar al mismo grupo que ya recibió el entrenamiento sobre el mismo tema. 6 meses después viene un tercer país con un equipo diferente de entrenadores a volver por tercera vez a dar el mismo entrenamiento al mismo equipo de la misma agencia de gobierno. Y eso se ve en todas partes porque, porque falta mucha coordinación. Esa es una de las razones por las que fue creado el Global Forum on Cyber Expertise, para evitar esa duplicación de esfuerzos. Otro objetivo estratégico es el compartir conocimiento y experticia, y ahora vamos a ver un par de ejemplos sobre eso. Y el tercero, que para mí es muy, 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 muy importante, es lo que se llama el matchmaking. Matchmaking no es otra cosa que identificar las necesidades en los países, conectar con los donantes, identificar los donantes para quienes esas necesidades en capacity building son una prioridad. Y una vez se identifica ese donante, se puede proceder a identificar una organización o un experto que tenga la capacidad de ir y suplir la necesidad. Ayer tuvimos una llamada con una fundación sin ánimo de lucro que acaba de ser creada. Está muy asociada a Team Cymru, que algunos de ustedes deben conocer. Se escribe Simru, pero se pronuncia Cymru. Em, y tiene un enfoque muy, muy específico en dar entrenamiento a agencias de policía. Y, fue una oportunidad muy grata de explicarles a ellos cómo su modelo encaja perfectamente en esta labor del GFC, que es el matchmaking. Ellos tienen em, toneladas de conocimiento, de experiencia, de documentos, de disponibilidad de dar entrenamiento sin costo alguno a los países, a los países en desarrollo. Y el GFC está en una posición en la que puede identificar donantes que puedan financiar em, las actividades de capacity building, incluyendo entrenamientos para los países que lo necesiten. Lo importante es que se identifique la necesidad en los países.
Em, Eso es fundamental, que se identifique la necesidad en los países. Hay algunos criterios que se utilizan para identificar esas necesidades. Entonces, bueno, es el tercer objetivo estratégico. Sigamos, objetivos coordinación, compartir conocimiento y el matchmaking. Dentro del GFC hay algunos ejes temáticos, existen 5 grupos de trabajo. Estos son los temas sobre los que giran los grupos de trabajo. El primero es políticas y estrategia, hay otro sobre cibercrimen, uno sobre tecnologías emergentes. Ahí obviamente, como se podrán imaginar, cabe todo lo que sea novedoso, incluyendo quantum, em, inteligencia artificial, cripto, que ya está medio pasado de moda frente a todo lo nuevo. Hay otro específico sobre administración de incidentes y protección de infraestructura crítica. El último, que es muy, muy, muy importante, es cultura de ciberseguridad y habilidades de ciberseguridad, que tiene que ver con la fuerza de trabajo y demás. Mm, Hay información en el sitio web del GFCI, obviamente, todo esto lo pueden consultar, pueden leer, em, pueden unirse a los grupos de trabajo. Creo que todo lo que tienen que hacer para unirse a los grupos de trabajo es enviar un email y pedir hacerse parte, y si no estoy mal, eso es. Obviamente se espera que contribuyan. Estoy mirando hacia afuera porque tengo unas ventanas grandes frente a mí, ya hay una tormenta eléctrica lejos y desde acá veo los rayos cayendo a la distancia, algunos son impresionantes, pero bueno, sigamos. La naturaleza distrae sin duda. En este momento los grupos de trabajo están en una, tal vez una especie de pausa, una especie de transición. Hay un reenfoque de algunas actividades del GFCE, por lo que este momento puede no ser el mejor para unirse y esperar que haya actividad inmediatamente, porque tal vez no la va a haber, según entiendo. Pero en los próximos meses esta situación de pausa, de transición, de reorientación, ya debería superarse y todo debería fluir de una manera normal y eficiente. ¿Qué productos han venido del GFC? Estos son algunos. Hay otros dos que les voy a mostrar que son de nuestro hub. Yo estoy trabajando en el hub desde enero de este año. Ahora van a ver, es una situación, es una relación muy interesante que es única en nuestra región. Ahora les voy a explicar a qué me refiero. Del GFC ha salido una introducción a Tabletop Exercises. Si ustedes recuerdan, estos son las clases de ejercicios en los que se simulan situaciones reales y se hace la evaluación en la simulación cuáles serían las respuestas adecuadas e inadecuadas, jugando determinados roles según la situación que se pretenda. Y son simulaciones muy, muy interesantes. Algunas son francamente impresionantes. De guías para stakeholder engagement en un marco de madurez global para CSIRTs, para equipos de respuesta, cómo iniciar, cómo crear una guía sobre cómo iniciar un equipo nacional de respuesta, un CSIRT nacional, un marco sobre protección de infraestructura crítica. Este último tiene que ver con cultura de ciberseguridad y la fuerza laboral, es cómo desarrollar ciberseguridad como una profesión. Em, el último punto que vemos aquí tiene que ver con procesos dentro de Naciones Unidas, procesos de políticas dentro de Naciones Unidas. El GFC fue muy activo, y no solamente el GFC, sino la comunidad dentro del GFC era muy activa en algunos de estos procesos dentro de Naciones Unidas, por ejemplo, dentro de las discusiones relativas a la Convención de Cibercrimen de la ONU. Pueden visitar el portal Civil, la dirección está abajo a la izquierda en sus pantallas, el civilportal.org. Es una especie de biblioteca que les va a mostrar
una muy grande cantidad de información acerca de proyectos de capacity building a nivel mundial, incluyendo quién recibe la actividad, el entrenamiento, el capacity building, quién lo entrega, quién hace la donación, cuál es el tema. En fin, hay mucha, mucha, mucha información. Pueden darle una mirada. Obviamente hay mucha información sobre nuestra región. Sobre esto creo que lo más importante, más que invitarlos a leerlo, que obviamente los invito a que lo visiten, pero sobre todo es invitarlos a que describan el GFC si saben de actividades de capacity building que no están ahí. Pueden escribirme a mí o pueden escribir a un email que voy a poner en el chat tan pronto lo encuentre. ¿Me lo puedes hacer llegar, Carlos? Y yo lo... Ah, ya, perfecto. Sí, ahí salió. Ya Sí, está muy bien. ya salió, perfecto. ¿Caribbean tiene dos Bs o una B? Dos b dos b Dos Ahora que lo Bs. corrijo lo Sí, pongo. sí, sí. Muy bien. Em, Pueden escribir a esa dirección y compartir información de proyectos que ustedes quieran que quede publicada en el portal. Obviamente sobra decir el GFC es una organización sin ánimo de lucro. El GFC no cobra por lo que hace ni genera un ingreso. No, no es que les va a cobrar a ustedes por publicar la información de los proyectos de capacity building. No, el objetivo del portal es dar visibilidad a las organizaciones que en el mundo de capacity building se llaman implementadores, es decir, quienes tienen la capacidad de resolver las necesidades, quienes tienen el conocimiento, los recursos, por un lado. Por otro lado, dar información a los donantes. Para nosotros en la región, los donantes relevantes son Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea. Es posible que haya algunas compañías privadas grandes que son bien conocidas por todos, Palo Alto, Mastercard, Cloudflare. Y digo, es posible. Jeje. No estoy diciendo nombres específicos ya. Es posible que algunas de ellas sean donantes. Crucen los dedos, por favor. Em, y darles a ellos información relevante para que sepan y tengan visibilidad de lo que ya está ocurriendo, para ayudar a coordinar y para evitar duplicación y para... Es awareness, es saber qué está pasando. Es súper, súper importante tener información de lo que está pasando. Ese awareness es fundamental. El GFC está presente en las Américas y el Caribe con el hub que yo dirijo. El hub en nuestra región existe dentro de la OEA. El hub antes, de hecho, era dirigido por la Section Chief de Ciberseguridad de la OEA, Carrie Ann, que algunos de ustedes seguramente conocen muy bien. Después, porque no, a veces no era muy claro si Carrie Ann estaba actuando como OEA, como jefe de la sección de ciberseguridad de la OEA, o si estaba actuando como GFC, no era muy, muy claro. Entonces prefirieron separar los dos roles y entré yo. Mm, entonces, el hub del GFC en las Américas y el Caribe existe dentro de la OEA, a diferencia de todas las demás organizaciones que no existen en una organización regional. Em, el GFC también tiene hubs en África, en el Pacífico, en el sureste asiático, y lo que existe en los Balcanes occidentales es un coordinador de proyectos que hace eso básicamente. No es considerado un hub porque son muy poquitos, son 5 países básicamente, y en términos de población es muy, muy pequeñito. Tal vez no merita un hub como tal, pero pues sí tienen un coordinador de proyectos allá. Hay una compañera nuestra que vive en Kosovo, ahí nomás. em, y bueno, se atiende la región también. Quiero hacer un chequeo de la hora. Tenemos 20 minutos. Vamos, 20 minutos, nos quedan 25. Vamos bien.
El GFC busca fortalecer alianzas público-privadas y ahora vamos a ver de dos áreas específicas en las que esto se aterriza a la realidad. Tiene todo el potencial y de mi lado existe todo el interés para aterrizarlo en la realidad y crear programas de fortalecimiento de capacidades, pero reales. Es decir, que tengan un impacto que se pueda medir. Em, yo soy enemigo de los PDFs que se publican y nadie jamás vuelve a leer. No me gustan las presentaciones de PowerPoint que se ven muy lindas, pero tienen cero impacto. No me gustan las conversaciones, las discusiones de políticas que se quedan en la política y no tienen ninguna consecuencia en la vida real. Em, por eso en el Hub lo que estamos haciendo es em, los primeros pasos, ya, bueno, ya ni tan primeros, ya vamos avanzando para subir el nivel de seguridad en la región de una manera efectiva, medible, y ya lo vamos a ver cómo. Un apoyo para desarrollo de políticas. Es que estos ejemplos que les voy a dar ahora son muy claros y ustedes van a ver muy claramente cómo desde una perspectiva de creación de capacidades uno puede ayudar a los países a que desarrollen sus políticas, a que actualicen sus legislaciones, a que haya acuerdos de cooperación entre los países, a que esos acuerdos de cooperación incluyen temas de evidencia, de guarda, aseguramiento, procesamiento de evidencia digital, de cooperación entre operadores de redes que son fundamentales, de guardia, en fin, hay mil temas que podría seguir mencionando, todos desde una perspectiva de creación de capacidades. Buscamos posicionar a cada país como un líder regional en ciberseguridad al compartir lecciones aprendidas, fomentar la colaboración entre los países latinos y el Caribe. em, y ya vamos a ver. Tuvimos una conferencia muy importante que ocurre cada 2 años que es la conferencia más importante del GFC, es una conferencia de alto nivel en mayo en Ginebra. Mm, es básicamente a nivel ministerial con asistencia de los ministerios de Asuntos Exteriores de muchos países, también de ministerios de tecnología, de información y comunicaciones, asistencia de muchas compañías de tecnología por obvias razones, pero lo lindo es que atiende la academia, la sociedad civil, compañías pequeñas. em, entonces, son oportunidades, los miembros de los comités, por ejemplo, y los miembros de los grupos de trabajo, perdón, no tienen que ser ni ministros ni el presidente de la compañía, no, son expertos que están en su compañía trabajando y tienen interés en el tema. Entonces, pues es muy lindo. Fue una conferencia muy importante. Estos son algunos ejemplos que son importantes. Este es un proyecto específico que empezó en septiembre del 2022, terminó en marzo de este año. El donante fue Canadá y buscaba identificar gender gaps. ¿Cómo traducimos gender gaps? Em, Bre- Brechas discriminación de en... género. Perdón, Freddy. Brechas de género. Gracias, eso es. Brechas de género en la agenda de ciberseguridad en la región. Em, buscaba entender las dinámicas relativas a ciberataques a las mujeres, violencia de género en línea, el acceso a las mujeres a herramientas de literacy, de educación digital, en fin. Mm, otro proyecto donante también Canadá de marzo del 2019 en adelante buscaba prevenir y combatir amenazas de ciberseguridad en las Américas, específicamente amenazas hacia Canadá que se dirijan desde las Américas y el Caribe.
Este es otro proyecto con fondos del City Foundation que inició en agosto del 2022, va a marzo del 2026. Este se especificó a la profesión de ciberseguridad, crear una carrera profesional para personas jóvenes en ciberseguridad. Y bueno, podemos seguir ahí, hay otros cuantos más, pero quiero avanzar rápido porque no quiero quedarme sin tiempo para hablar de esto. Quedan 19 minutos para que pasemos a las preguntas. Si ustedes van al sitio web del GFCE, esta es la dirección, el dominio del GFCE es thegfce.org. Van a Regions acá, bajan, llegan a Americas and Caribbean. Sí, escribe bien la dirección de email, es con dos veces. Siempre, siempre que lo escribo me pregunto si es con dos veces. Bajan, 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 llegan a la página de Americas and Caribbean. Bajan, bajan, bajan. Aquí ven las fotos de quien les habla y de nuestras compañeras de lava, Carrie Ann. Esto no está actualizado. El cargo de ella no es Program Manager ya, ella es la jefe de la sección de ciberseguridad. Y Valentina, que ella es, creo que el cargo de ella es Project Officer de la sección de ciberseguridad. Llegan acá donde quiero mostrarles. Es Estimating the Societal Cost of DDoS Attacks. Hacen clic aquí en Find Out More. Pueden leer esto si quieren. Pero para llegar al artículo hacen clic aquí y está el resultado. Dice Societal Cost, DDoS Attacks, Carlos Álvarez. No sé de ustedes cuántos recuerdan que en junio, finales de junio tal vez, hubo una operación de Europol y Eurojust contra un grupo, sí, digamos que es un grupo de atacantes que se llama No Name 057. No Name 057. Este grupo se caracteriza porque utiliza una herramienta que es de código libre, em, y todos los días y tienen una base de seguidores muy grande, desafortunadamente, y todos los días a través de un canal de Telegram actualizan la lista de víctimas que la herramienta va a estar configurada para atacar cada día. Entonces, esas víctimas son fundamentalmente quienes Rusia considera sus enemigos. Entonces, sin entrar en el tema geopolítico, porque el GFC es ajeno a discusiones y peleas geopolíticas, lo que hice yo fue recibir acceso a todos los logs de los ataques de esa herramienta desde hace 3 años, analizarlos. Si ustedes bajan al anexo del documento, van a encontrar, lo, analicé 304 y pico récords de ataques desde el 8 de febrero del 2023 al 14 de julio del 2025. Fueron 886 días de ataques. 29 países fueron atacados, hubo 5.895 ataques únicos, hubo 59.505 ataques contra dominios de gobierno. El país más atacado por obvias razones fue Ucrania, que fueron 63.000 ataques. Eh, hubo 63.000 ataques contra 525 targets únicos. El ratio de ataques por país, obviamente Ucrania se lleva la mayor parte de la torta. Y bueno, todo el análisis ahí, pero lo que hice fue utilizar este análisis para proponer un modelo que les sirva a los países
para evaluar el impacto que para ellos en su situación particular genera un ataque de denegación de servicios. Esto obviamente se desprende completamente del tema geopolítico, eso no es lo que me interesa a mí, yo no quiero entrar a hablar acerca de Rusia, Estados Unidos, no, eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es crear o compartir este modelo de estimación del impacto. El modelo de estimación del impacto tiene dos componentes, que son, el primero es un componente cuantitativo, por eso se llama un assessment framework de doble lente. El primer componente del modelo es un componente cuantitativo en el que hay variables que son objetivas. Por ejemplo, el volumen del tráfico de ataque. Es decir, del tráfico que recibe la víctima, cuánto era tráfico específico del ataque, cuántos gigabytes por segundo, cuánto tiempo duró el ataque, cuál es el costo de mitigar el, el tráfico por gigabyte, por gigabyte. ¿Cuál es el costo de tener el equipo de respuesta respondiendo, perdón por la redundancia, al ataque? ¿Cuál es el costo del hardening de la infraestructura y de la reparación de lo que haya tocado reparar? ¿Cuál es el costo de la pérdida de oportunidad por el servicio que se haya visto interrumpido? El costo adicional de la coordinación entre las agencias, entre compañías, entre las organizaciones que hayan tenido que coordinar. Y así continúa y continúa. Hay muchos más elementos que hacen parte del componente cuantitativo del análisis. Acá, por ejemplo, termina con un ejemplo, un ataque de 8 horas contra una organización del gobierno de cualquier país, no tiene que ser Ucrania, puede ser cualquier país, no importa. Y esto es haciendo uso de costos, de un promedio de costos de mitigación utilizando los proveedores de servicios contraídos más comunes que hay en todo el planeta. Así que esto es un valor real, aproximado, claro, pero real. Un ataque de denegación de servicio en el que se disparan 1.5 gigabytes por segundo cuando mitigar 1 gigabyte cuesta 8 centavos de dólar. Si el ataque cuesta 8 horas, termina costando 3.450 y pico dólares. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta dos variables, ah, que son los costos de respuesta, que es el deployment del equipo de ciberseguridad, del equipo de respuesta, el hardening de la infraestructura, la pérdida, el costo de oportunidad, el costo adicional por la coordinación entre las agencias de gobierno y demás, de la productividad perdida. Esto es en servicios de gobierno, la productividad perdida de las agencias de gobierno, servicios públicos que se demoraron en ser ofrecidos al público. En el sector financiero, transacciones que fueron demoradas, que no pudieron ser servidas de manera oportuna, compensaciones a los clientes, que fricción adicional en el sistema de pagos, la restauración de los sistemas críticos, la activación de los sistemas de backup, todo eso, etcétera. Con esas dos variables, este costo de 3.450 dólares se puede incrementar entre 300 y 500%. Entonces ya estamos hablando de, Freddy, tú eres mejor que yo para matemáticas. 3.400, el 500% de 3.400, ¿cuánto viene dando? 3.400 por 5, 15. Uy, no quiero decir una burrada. 3.400 dólares por 5 veces. Sí, como 15.000, Sí, 17, son más o menos como, sí, 17.000 más o menos, sí, como aproximadamente. 18.000 dólares.
Entonces, gracias, Freddy. Sí, 17.200 aproximadamente. Una cosa sí, exacto. Entonces, porque un grupo de niños estaba jugando en el PlayStation y quisieron tumbar a sus competidores que estaban a punto de ganarles en Call of Duty, y ustedes tuvieron la mala suerte de tener su servidor de correo o lo que sea, su infraestructura en el mismo AS en el que estaban los niños víctimas de la denegación de servicio, los niños que estaban a punto de ganar en Call of Duty. Toda la red del ISP termina cayendo porque no puede soportar el ataque de los niños que estaban molestos porque iban a perder ese juego de PlayStation, y ustedes terminan perdiendo por un ataque de 8 horas, poco más de $17,000, básicamente. Esto es solamente el impacto cuantitativo. Ahora, el impacto cualitativo es otro tema diferente, obviamente. Acá las variables son diferentes. Acá tenemos la criticalidad del sector, la disrupción pública, el impacto geopolítico, efectos sistémicos de largo alcance. Em, Obviamente acá nos podemos demorar horas discutiendo, pero por ahora quería solamente em, dejarles saber que esto existe, invitarlos a leerlo, invitarlos a usar y a entender este modelo de estimación de daño, porque en la medida en la que ustedes puedan estimar cuál es el daño que un ataque de estos le puede generar al Perú, ustedes van a poder de una manera mucho más concreta, por ejemplo, ir al regulador o ir al Congreso y decir, la semana pasada tuvimos un ataque que generó este impacto en dólares y además el impacto cualitativo fue tal. Por eso necesitamos que haya una legislación adecuada, que nos permita protegernos mejor de ataques de denegación de servicio, y necesitamos que los proveedores de Internet, los ISPs, implementen estas y estas medidas, y se las vamos a ver en un segundo. Bueno, y sigue y sigue y sigue el documento. Entonces, esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que les mencionaba por aquí en algún lugar, que el GFCE comparte conocimiento. El knowledge sharing, es esto. Es utilizar un expertise específico que se pueda tener, extrapolar de una situación ajena, porque No Name 057 no es un threat actor que sea relevante en América Latina y el Caribe. Afortunadamente, América Latina y el Caribe no es de interés para este grupo, pero los ataques de denegación de servicio como fenómenos sí lo son. Y extrapolando del análisis de todos los logs del ataque de NoName 057 a través de Didosia, que es la herramienta Didosia, que así lo grafican y me encanta cómo lo grafican. Em, Esa extrapolación sí nos permite llegar a este análisis en el que lo que proponemos es pues un modelo de estimación de impacto que es relevante en cualquier región del país, con o sin threat actor, con o sin estos bandidos. El modelo es relevante, es útil, em, y no es particularmente complicado de entender, honestamente. Es un poquitín de economía, un poquitín de sentido común, y ya, no tienen que entender nada para hacer el assessment, de cómo funciona a nivel técnico un ataque de estos. No, obviamente tienen que preguntar a gente, eh, por ejemplo, al CERT Nacional de Perú o a operadores en Perú. Claro, porque van a necesitar algunos pedazos de información que están en diferentes lugares. Pero, pero bueno, el análisis se puede hacer y los invito a que se familiaricen con el documento porque puede serles muy útil. Por otro lado, les quiero compartir
este documento que todavía no es público, así que en inglés esto se llama un sneak peek. Entonces estoy mostrando un documento que a mí me tiene muy contento. Em, es que es muy, muy, muy amplio. Las conclusiones son súper amplias. Una de las primeras tareas que me fue asignada cuando empecé a trabajar con el GFC fue identificar necesidades de capacity building en la región. La primera, em, básicamente la instrucción que recibí fue, tenemos que identificar esas necesidades, por eso tenemos que recibir el feedback de las personas en la región. Y pues lógico, si uno quiere saber qué hace falta en la región, pues lo lógico es preguntar. Y eso lo hicimos. Creamos una especie de grupo de trabajo, enviamos dos encuestas, armamos un documento que ya pronto va a ser compartido también, que va a ser publicado pronto. Ese documento identifica esfuerzos actuales o que hayan tenido lugar en los últimos meses o que vayan a tener lugar en los meses inmediatamente, que siguen inmediatamente. Esfuerzos en capacity building, lo que las personas que respondieron creen que es importante en la región, lo que pueda ser necesario, etcétera. Pero, pero ese ejercicio tiene un bias, ese ejercicio tiene un... Ay, ¿cuál es bias? Miércoles, ¿cuál es la palabra en español para bias? No es tergiversación, es un sesgo. Y es que, ¿recuerdan ustedes el argumento que le es atribuido a Colin Powell, el ex secretario de Defensa de Estados Unidos, que no lo dijo él, pero se le atribuye a él, que uno sabe cuáles son los known knowns, los known unknowns y los unknowns unknowns? En español eso es, eh, yo sé lo que sé, yo sé lo que no sé y no sé lo que no sé. Eso, traducido de una manera más clara, aplicándola a este documento, es algo así como las personas que respondieron la encuesta no pueden responder acerca de lo que ellos no saben que no saben. Ellos pueden responder acerca de lo que saben o de lo que saben que no saben. Y hay un área muy grande em, que cabe dentro de lo que para todos ellos es algo que desconocen que no saben, porque está por fuera de su área de conocimiento y de enfoque. Y al hablar de esto me estoy refiriendo específicamente al tráfico que pasa por los cables y las ondas en nuestra región. Para saber eso, la única forma de saber qué es lo que está pasando ahí es ver el tráfico y analizarlo. Y quien ve más tráfico, y yo sé que ya estamos en el minuto 44, denme 3 minutitos más y pasamos a preguntas, porfa. Sé que me extendí un poquitín. La organización que más hace, bueno, hay dos tal vez. No, la organización que más hace observaciones y análisis de tráfico a nivel mundial se llama Spamhaus, The Spamhaus Project. Y nuestros amigos de Spamhaus me dieron acceso. Si ustedes buscan acerca de Spamhaus, Spamhaus hace las observaciones del tráfico porque tiene sensores básicamente en todas las redes, en todos los ISPs. Em, y a través de esos sensores observa el tráfico, obviamente sin violar la privacidad de nadie, es eminentemente técnico, enfocado solamente a las amenazas. El contenido de los mensajes es relevante para Spamhaus solamente en la medida en la que sea malicioso. Y gracias a Spamhaus el Internet funciona. Si Spamhaus no existiera, el Internet habría dejado de funcionar simplemente porque el nivel de polución sería tan terrible que sería como tirarse a nadar en un río completamente contaminado y moriríamos en segundos. Es decir, Internet sería basura, ¿no? Sería inutilizable. Spamhaus publica guarda, administra, publica tres
océanos enormes de datos que se llaman el XBL, el CBS y el BCL. BCL es Botnet Controller List, es la lista de controladores de botnets. El XBL es el Exploit Block List, que es la lista de las vulnerabilidades que ha visto en un espacio de direcciones IP. eh, y el Composite o Compound Spam Sources, que es las direcciones IP desde las que está viendo que se está enviando spam. Em, Me dieron acceso a los tres sets de datos, que son millones de observaciones. Eso llevó, les voy a mostrar aquí un poquito, muy rápido. Es que salió mucha información. En total, esto fue la información solamente del 25 de julio. En total, el 25 de julio, Spamhaus observó casi 1.800.000 incidentes de seguridad y obviamente esto lo tuve que limitar a la región porque no podía extenderme a otras regiones. Estos 1.800.000 incidentes de seguridad fueron a través de 33 países soberanos en nuestra región y 16 territorios y dependencias, los territorios holandeses, franceses, que hay en nuestra región también. Casi 1.800.000 direcciones IP afectadas, 28 familias de malware identificadas a través de casi 8.400 sistemas autónomos, es decir, casi 8.400 rangos de direcciones IP, por decir así. Los cinco países más afectados fueron Brasil, Argentina, Uruguay, México y Chile, que sumaron en total el 84.5% de todos los incidentes de la región. Y, la amenaza más grave en la región es Andrómeda, y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué quise hacer este ejercicio? ¿Qué tiene que ver esto con capacity building? Es un análisis muy sencillo. Si ustedes identifican cuáles son las familias de malware que están pegando más duro en un país o en una región, ustedes van a saber en qué está fallando el país, en qué es, por qué. Y cuando tienen en cuenta, obviamente, en dónde está pegando, es decir, los AS, las redes en las que está pegando el malware. Acá, eso lo podemos ver por país. Acá tenemos, por ejemplo, en Brasil. Lo que pasa es que no, en el documento no puedo publicar cuáles son las redes, los AS en los que están pegando más duro las familias de malware, porque no quiero meterme en problemas. Yo no, no solo eso, sino que no quiero, no se trata de, de mencionar públicamente que, uy, esta red le está pegando muy duro esta forma de malware y qué vergüenza. No se trata de eso. Además que obviamente les molestaría y vendrían con toda la razón a quejarse y a pedirme que quite sus nombres y demás. Entonces prefiero no hacerlo de entrada, pero se puede hacer. Obviamente esa información está aquí en el background. En Brasil, por ejemplo, se ve, esto lo tengo que corregir, no son 31 familias, menos mal lo veo ahora. Las Las familias de malware que están pegando más duro en Brasil son Andrómeda, Gamut y Steelrat. En Argentina son Steelrat, Andrómeda y Gamut. Se repiten y se repiten en diferente orden. Es repetitivo Andrómeda, Gamut y Steelrat. Por aquí entra Tinba, Tricmo. ¿Y esto por qué importa? Porque cuando ustedes entiendan qué hace cada familia de malware, espérense, bajamos. Cuando ustedes entienden qué hace cada familia de malware, por ejemplo, spam, emails con attachments maliciosos, drive-by downloads, eh, aplicaciones maliciosas que se presentan como si fueran legítimas, campañas de SMS. Si con cada una de estas familias de malware ustedes lo hacen, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que una falla muy grande que hay en la región es que los proveedores de telefonía móvil no filtran el tráfico de SMS, de mensajería por SMS. Y no lo hacen porque tiene un costo para ellos, obviamente. Si que lo quisieran hacer, lo estarían haciendo hace años, pero no lo hacen.
Entonces el punto es, ¿qué hace falta para que lo hagan? ¿Cómo se puede mejorar esa capacidad para fortalecer la seguridad en los países? Nuestros países, por el costo y por la evolución natural de las cosas, se conectan a través de Internet eminentemente a través de telefonía móvil. Y por el costo, la gran mayoría de personas utilizan teléfonos que funcionan en Android. Y Android es súper vulnerable. Y lamentablemente hay muchos de estas familias de malware que son solamente para malware y se distribuyen como fuego. Llegan como mensajes de texto o la persona abre un link y cree que va a descargar una aplicación no por el App Store o el Google Play, whatever, sino de un sitio web cualquiera y meten malware en su teléfono y después le sacan todo el dinero del banco o le sacan toda la información de su teléfono, le roban las cuentas en redes sociales, etcétera. También pueden, solamente viendo cuáles son las familias de malware que pegan más en cada país, ustedes pueden ver em, qué falta. Falta más creación de capacidades en los usuarios, en las pequeñas organizaciones, en las compañías, en las organizaciones en las agencias de gobierno. Los empleados no tienen el conocimiento suficiente para, para protegerse y para reconocer un email falso, malicioso de uno real. Y además que hay unos que son muy bien hechos. Vean las familias de malware que están pegando en la región, que se distribuyen específicamente a través de email. Andromeda, Cutwell, Gamma, Matzna, Nymame, Amadei, Asyncrat. Este es terrible. Este lo detesto con mi corazón porque es particularmente utilizado como bancario para robar el dinero de las familias y de las personas. Así que si ustedes lo quieren detestar conmigo, bienvenidos a detestarlo. Y si saben de alguien que está distribuyendo esto, me pueden contar. Y después le llega una visita de la policía a esa persona. DC Rat, Lumar, Remcos, yo nunca sé cómo pronunciar esto. Vapfos, Bifas, no tengo idea de cómo se pronuncia. Xworm, etcétera. Otra conclusión es que todavía en nuestra región hay muchísimas organizaciones y personas que utilizan navegadores que no están actualizados. Algo tan absolutamente elemental como actualizar un navegador y no lo hacen. Y porque no tienen actualizado el navegador, que es la cosa más sencilla y elemental del mundo, pero para algunas personas puede que no lo sea, lo reconozco obviamente. Hay formas de malware específicas que se pueden meter solamente con desplegar una imagen, abrir un PDF, eh, y ya. Algo tan sencillo como incrementar las capacidades en ciberseguridad haciendo que los usuarios entiendan que tienen que actualizar su navegador. Por favor, actualicen el navegador. En la región, las formas de malware que más pegan, específicamente pegándole a los navegadores, son URL Zone, Roughnex, Timba y Kins. Ahora, en resiliencia del sector financiero, eh, bueno, sigamos, ya estoy viendo que me volví a acceder en el tiempo. Los dos o tres áreas que siguen son resiliencia del sector financiero, que como entenderán y pues, se podrán imaginar, la conclusión es que los bancos deberían hacer más trabajo de threat intelligence que les permite identificar en el Internet público las amenazas que están ahí, que quieren convertir a sus clientes en targets para robarles su dinero. No necesariamente a los bancos, es a la persona del común, al cliente del banco, al dueño de la pequeña empresa, al papá, a la mamá de familia, al estudiante. Los bancos tienen recursos y deberían hacer ese trabajo de threat intelligence en compartir información. Desde hace muchos años, una de mis más grandes frustraciones es ver cómo los bancos, en realidad muy pocos hacen trabajo de threat intelligence y menos aún tienen el más mínimo interés en compartir información entre ellos, entre los bancos para proteger a sus clientes o con las agencias de policía. Entonces, esta es otra área en la que se identifica un gap
una brecha, una falta y se tiene que incrementar, se tiene que fortalecer la capacidad en los países. Em, bueno, la infraestructura digital de los gobiernos, que obviamente hay sistemas muy viejos que se tienen que actualizar y bueno, pero dejemos ahí.